Bueno, buenas tardes a todos. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el tema que nos ocupaba para estas semanas, que es el de comunicación celular. La idea es que transmitirles un poco de los puntos centrales que vamos a tener que considerar cuando leamos el material, los textos, y podamos hacer las actividades de cuestionario para poder saber en qué hacemos foco y cuáles son nuestros objetivos. No dejen de revisar de nuevo en el programa los contenidos para que tengan ahí claro cuáles son los puntos centrales a tener en cuenta, ¿sí? Entonces acá vamos a hablar un poco de los aspectos principales que nos ocupan sobre el tema de la comunicación celular. Una de las cosas que más sorprende es que nosotros estamos continuamente funcionando a través de un enorme sistema, de una enorme complejidad que permite establecer la sobrevida de una célula, de un conjunto de células y de un individuo en forma completa, en función de la capacidad de poder responder a ese medio, ya sea el medio interno o el medio externo, esto que llamamos plasticidad celular, en función de que nuestras células tienen la capacidad de poder escuchar y responder a estos cambios que ocurren tanto dentro de nuestras células como desde el medio externo. Esta red tan compleja de eventos que tienen que darse para poder establecer ese vínculo entre un estímulo y una respuesta se sustenta en nosotros en la base de tres grandes sistemas de comunicación, que son el sistema nervioso, el sistema hormonal y el sistema inmunológico, y en donde básicamente la comunicación central que se dan entre cada uno de los componentes de estos sistemas es a través de mediadores químicos y también a través de la interacción célula-célula. En esta consideración que nosotros tomamos sobre cómo establecemos la comunicación celular, básicamente lo que tenemos es un proceso en el que intervienen señales de diferente índole, sistemas que permiten el reconocimiento de esas señales y una respuesta asociada a este proceso. En este proceso encontramos todo un conjunto de intermediarios, transductores, acopladores, que son los responsables de decodificar de alguna manera la señal que recibe ese receptor para poder establecer una respuesta adecuada y específica. Nosotros en este momento en bioquímica lo que vamos a hacer es estudiar particularmente todo lo que involucre receptores, transductores, para poder entender cómo posteriormente vamos a ver las respuestas específicas a cada una de las señales que consideremos. Esto es lo que nosotros conocemos como mecanismo de acción de señales, mecanismo de acción de hormonas, mecanismo de acción de estímulos. Ese es el núcleo central de nuestro tema de comunicación, y sobre eso tenemos que hacer foco. Todos aquellos mecanismos que de alguna manera se encargan de transducir, transcribir y llevar a través de una enorme variedad de eventos celulares esa señal original a una respuesta definida. Por eso básicamente el tema es hablar sobre receptores. Ya nos ocuparemos más adelante de lo que tenga que ver con señales, y seguramente en segunda era podremos encontrar ya cuáles son las respuestas específicas una vez que hayamos comprendido a través de qué mecanismos ocurren estos procesos. Como el tema es básicamente receptores, lo que vamos a hacer es una primera referencia en función de lo que son los receptores. Los receptores claramente son proteínas que tienen algunas características asimilables a lo que estudiamos en enzimas. Tienen la capacidad de poder reconocer, en este caso, a sus ligandos. Por lo tanto, el concepto de afinidad y especificidad es el mismo que aplicamos para cuando estudiamos las enzimas. Tiene la capacidad de poder interaccionar con otras moléculas que no son sus ligandos naturales, a los que denominamos agonistas,
y también de interaccionar con toda una variedad de moléculas que cuando se unen a ese receptor no permite que el receptor cumpla con su función, que es lo que denominamos antagonistas. El concepto de saturación también es un concepto que digamos, podemos trasladar de enzimas a receptores, y eso nos permite entender algunos eventos que en su momento comentaremos. Una primera aproximación al mundo de las señales, más allá de señales propias de la célula, es el conjunto de señales extracelulares que recibe una célula, que desde una primera aproximación endocrinológica de alguna manera se instaló como sistemas o vías de señalización, definiendo cuál es el origen y cuál es el destino de esa molécula señal, que en este caso, como el origen es endocrinológico, son las hormonas. Ahí es donde nosotros encontramos sistemas endocrinos, en donde la célula productora de la señal libera la señal que viaja por la sangre y actúa sobre una célula diana, ¿sí?, ya sea a distancia o en la vecindad, pero siempre, en este caso la hormona, tiene que ser vehiculizada a través de la sangre. Los sistemas parácrinos, en donde ocurre la comunicación entre células que son vecinas y, digamos, la molécula señalizadora no sale a sangre, sino que sale al espacio intercelular. Los sistemas autócrinos, en donde la célula tiene receptores que pueden reconocer la propia señal que ella produce, y los sistemas yuxtácrinos, en donde ahí lo que encontramos es contacto directo entre célula y célula. Esta es una buena aproximación para tener algunas referencias de por dónde van las señales en algunos procesos. Una primera aproximación para poder estudiar receptores es reconocer su ubicación en función de la naturaleza química del ligando. Es por eso que uno estima poder encontrar receptores de membrana y receptores intracelulares si uno quiere considerar a ligandos hidrosolubles versus ligandos liposolubles o con alta capacidad de difusión. Esto no excluye de ninguna manera que puedan existir situaciones excepcionales, ligandos liposolubles que se unen a receptores de membrana y ligandos solubles que de alguna manera ingresan a la célula y pueden unirse a receptores intracelulares. Pero como nosotros estamos arrancando la presentación del tema, esta primera aproximación en receptores de membrana y receptores intracelulares es adecuada porque además, como vamos a ver, nos permite tener una referencia inicial de que los mecanismos de acción que vamos a encontrar en los receptores asociados a membrana son diferentes a los receptores intracelulares, más allá que después haya algunos puntos finales en la respuesta que pueden ser comunes. Entonces vamos a plantear un poco cuáles son los modelos globales de estos receptores para después ir trabajando en forma particular sobre cada uno de ellos. En cuanto a receptores intracelulares, lo que vamos a encontrar es que el objetivo metabólico de las cascadas de señalización es regular la expresión génica. Trabajan básicamente regulando la expresión génica, en donde después más adelante lo vamos a comentar con más detalle. Vamos a tener un receptor que de alguna manera tiene que estar en un estado activo o inactivo, ya que al estar presente en el citoplasma o en el núcleo debe existir un mecanismo de control que impida su acción continua. Así es como veremos cómo este tipo de receptores intracelulares se asocia a proteínas que los mantienen en estado activo o inactivo, y que entonces cuando el receptor une su ligando, ahí el receptor pierde esta relación con estas proteínas reguladoras, y directamente, si está en el citosol, es traslocado al núcleo. Si está en el núcleo en forma directa, lo que va a hacer es unirse a la región promotora de los genes para de esa manera controlar la expresión de los mismos. En el caso de los receptores de membrana, lo que vamos a encontrar o podemos diferenciar es en dos grandes tipos, de acuerdo a por dónde pasa el proceso final o intermedio del mecanismo de señalización. Vamos a encontrar receptores que están asociados a
el movimiento de iones, que son los que llamamos receptores ionotrópicos, y receptores que se relacionan con actividades enzimáticas, que son los que llamamos receptores metabolotrópicos. Dentro de estos receptores ionotrópicos, el caso más importante es aquellos receptores que, además de ser receptores, tienen la capacidad de poder permitir el pasaje de iones, es decir, que son receptores y canal al mismo tiempo. La unión de un ligando a este receptor abre o cierra el canal para que pueda permitir el pasaje, ya sea del extracelular al intracelular o viceversa, dependiendo de cuál sea el receptor que uno esté considerando. El ejemplo más conocido de receptores ionotrópicos con estas características es el receptor para acetilcolina, que es un canal para sodio, ¿sí? El receptor nicotínico, que es un canal para sodio, que cuando une la acetilcolina se abre y permite el ingreso de sodio a la célula. Existen también, en este caso por ahora lo podemos ubicar en este grupo de receptores ionotrópicos, receptores que se asocian a canales. Esta asociación, como veremos más adelante, se establece a través de proteínas acopladoras o de mediadores químicos que establecen la conexión en forma directa o indirecta entre el receptor que recibe el ligando y que cuando lo une, esa modificación que experimenta el receptor se transmite a estos acopladores o a la generación de mediadores químicos que regulan la apertura o el cierre de canales determinados para de esa manera controlar el flujo de iones. Dentro de los receptores metabolotrópicos, como decíamos, receptores que se relacionan con enzimas, podemos encontrar un grupo de receptores que, además de ser receptor, presentan en general en dominios ya citoplasmáticos actividad enzimática. De tal manera que cuando este receptor une el ligando, como vamos a ver, estos receptores cambian su conformación, transmiten esos cambios conformacionales y activan esta actividad enzimática presente, permitiendo la transformación de un sustrato en un producto. De esa manera observamos cómo, ante una señal determinada, dentro de la célula se genera un producto determinado que sería el que comienza a partir de acá una potencial cascada de eventos hasta poder lograr la respuesta. Esta cascada de eventos puede ser una cascada de eventos compleja de varios pasos o puede ser directamente la regulación de un canal iónico que permite la apertura o cierre de ese canal. Uno podría pensar la enorme variedad de actividades enzimáticas posibles que podría encontrar, y lo que la naturaleza nos muestra, ya lo hemos comentado, esto es cierta simpleza en sus decisiones. Nosotros acá podemos hablar de tres tipos de actividades enzimáticas relacionadas. Vamos a encontrar receptores con actividad tirosina quinasa, es decir, receptores que cuando se activan van a fosforilar sustratos en aminoácidos tirosina. Vamos a encontrar receptores con actividad serina-treonina quinasa, es decir, que cuando ese receptor se activa se van a fosforilar sustratos en residuos serinas y treoninas. Y vamos a encontrar receptores con actividad guanilato ciclasa. La enzima guanilato ciclasa es una enzima que genera nucleótidos cíclicos, en este caso a partir de GTP, para formar GMP cíclico como producto de la reacción. Más adelante vamos a ver otras ciclasas y ahí vamos a tener un poquito más claro nuestro fenómeno. Dentro de esta familia de receptores con actividad enzimática intrínseca, nosotros vamos a hacer hincapié básicamente en dos, que son receptores con actividad tirosina quinasa, y vamos a usar como modelo el receptor de insulina, y receptores con actividad guanilato ciclasa, y vamos a usar como modelo el receptor para óxido nítrico. Otros grupos de receptores metabolotrópicos que se asocian a una enzima son aquellos cuya relación se establece con enzimas conocidas como enzimas itinerantes. Es decir, que el receptor se une a la enzima siempre y cuando el receptor haya unido el ligando.
Y es en este momento, cuando une el ligando, que la activación de la enzima permite la transformación de un sustrato en un producto. Nuevamente observamos, como en el caso anterior, que la cascada de transducción de señales involucra la generación de un nuevo producto presente en esa célula. Estas enzimas también tienen actividad tirosina quinasa y responden, como vamos a ver más adelante, a un modelo conocido como JAK-STAT, en función de quién es la enzima en cuestión y quiénes son los sustratos de esa enzima. Y el tercer grupo de receptores metabolotrópicos que vamos a considerar son aquellos relacionados con una proteína que funciona como un acoplador entre el receptor y la enzima. Es decir, el receptor y la enzima no se encuentran directamente conectados, sino que lo hacen a través de una proteína transductora llamada proteína G, de la cual vamos a hablar ahora en breve. La unión del ligando al receptor permite la activación de esta proteína G, que transmite a enzimas para que estas enzimas se activen o se inhiban y que entonces se genere un sustrato, se genere un producto a partir de un sustrato determinado. Digamos, si bien no es enorme la variedad de posibilidades que existen entre este sistema tripartito, receptor, proteína G, enzima, vamos a encontrar cierta secuencia preestablecida entre quién es el receptor, quiénes son las proteínas G y quiénes son las enzimas. Para ir dando un pantallazo de lo que vamos a encontrar más adelante, nosotros vamos a trabajar con dos enzimas acopladas a una proteína G, que son la adenilato ciclasa, es decir, una enzima que a partir de ATP va a formar AMP cíclico, ¿sí? Una enzima de la familia que comentábamos antes de estas ciclasas de nucleótidos. Y la otra enzima que vamos a considerar es una enzima que hidroliza fosfolípidos de membrana, que es la fosfolipasa C. Esos van a ser los dos modelos de receptores metabolotrópicos a los que le vamos a dar más importancia. En este contexto de presentación vamos a posteriormente ver que hay algunos sistemas de receptores que no obedecen en forma estricta a esta clasificación, ya que podemos encontrar receptores que regulan canales iónicos de manera indirecta a través de proteína G, asociadas a enzimas, o sea que son una situación mixta entre un ionotrópico o metabolotrópico. Más allá de esas situaciones, esta primera aproximación me permite tener bastante claro cuáles son los modelos a los que nosotros vamos a enfocarnos. Es decir, que si uno busca cuáles van a ser componentes que participen de todas estas cascadas de señalización, vamos a encontrar, por supuesto, como decíamos antes, todas las señales externas. Podríamos incluir señales internas. No podemos olvidar que la célula puede también generar situaciones de control a través de propias señales intracelulares, y que no todos los receptores son de membrana, por lo tanto puede haber capacidad de poder reconocer cosas de manera interna. Estas señales externas pueden ser factores desde físicos a químicos, o sea que la variedad es enorme. Los propios receptores, ¿sí? Que es el tema que nos ocupa. Proteínas efectoras, como recién comentábamos, canales iónicos o enzimas que transforman sustratos en productos. Esta familia de proteína G que comenzamos a comentar, que funcionan como moléculas acopladoras o interruptoras en los procesos de señalización. La presencia de moléculas químicas definidas como segundos mensajeros, porque son las que aparecen o desaparecen a instancia de la activación de un receptor. Ahí vamos a encontrar algunos ejemplos que vamos a charlar, como el AMP cíclico, como el GMP cíclico, el calcio, el diacilglicerol, etc.
proteínas adaptadoras necesarias para poder conformar en algunos casos complejos multiproteicos que permitan establecer esta secuencia de eventos entre la señal original y la respuesta. Y no podemos olvidarnos la presencia de proteínas que actúan como factores de transcripción para todas aquellas cascadas de señalización que involucran la regulación de genes. Vamos a hablar un poquito de proteína G. Nos metemos ya derecho en el mundo de los receptores acoplados a proteína G en primer término, y por eso vamos a definir un poco a esta familia de proteínas, una familia enorme de proteínas que tienen una característica que las aúna como tal funcionalmente, y es la capacidad de poder fijar GDP e intercambiarlo con GTP. Esta unión GDP e intercambio por GTP es lo que le da la funcionalidad a esta familia de proteínas. Las podemos clasificar en dos estructuralmente en función de las subunidades que presentan. Por un lado tenemos una familia de proteínas G constituidas por 3 subunidades llamadas alfa, beta y gamma. Estas proteínas heterotriméricas son las que se unen a receptores de tipo metabolotrópicos y las que van a estar asociadas a canales iónicos, a enzimas para desencadenar a partir de su activación la cascada de señalización. En las proteínas heterotriméricas es la subunidad alfa la que tiene el sitio de unión a GDP y el lugar en donde va a ocurrir ese intercambio, como vamos a ver enseguida, por GTP. La otra familia son proteínas G pequeñas, son monoméricas, están constituidas por una sola subunidad, no están asociadas en forma directa a receptores, se encuentran libres en el citosol o en el núcleo, y su activación ocurre directamente sobre la prueba subunidad cuando intercambia este GDP por ese GTP, como recién comentábamos. Las proteínas G heterotriméricas tienen un ciclo de activación e inactivación que es común a todas. Vamos a ver quiénes son, pero esto es común a todas, por eso lo presentamos en primer término. Vamos a ver un poco cómo es este ciclo y cómo se establecen los procesos de activación e inactivación. Cuando la proteína G está en su estado basal, mantiene sus 3 subunidades unidas: la subunidad alfa, unida a la beta, unida a la gamma, y GDP, unida a la subunidad alfa. Ese es el estado basal. Cuando el receptor une ligando, vale la pena remarcar que esta familia de receptores acoplados a proteína G son receptores que tienen 7 dominios transmembrana, ¿sí? Por si lo llegan a leer, 7 TMS. Estos son los receptores que se encuentran asociados a estas proteínas G. Entonces, cuando estos receptores unen el ligando, se produce una serie de cambios conformacionales en el receptor que se transmiten a la proteína G. Y encontramos 2 grandes eventos a considerar. Por un lado, lo que vamos a encontrar es que se van a separar las subunidades beta-gamma de la subunidad alfa, y además va a ocurrir el intercambio en la subunidad alfa de ese GDP por una molécula de GTP, ¿sí? Importante y remarcar intercambio, es decir, que ingresa un GTP y sale la molécula de GDP. De tal manera que la subunidad alfa queda libre, no libre en el citoplasma. En realidad, en este esquema, digamos, que parece que estuviera suelta, en realidad todo este sistema permanece en la membrana, pero sí queda separada de la subunidad beta-gamma. Y esta subunidad alfa con GTP unido es la forma activa de esta proteína G, y es la que va a interaccionar con los efectores que consideremos, llámese enzimas, llámese canales iónicos. Uno de los aspectos más interesantes que presenta estas proteínas G es que en la subunidad alfa, en forma intrínseca, encontramos una actividad GTPasa, es decir, una actividad enzimática con capacidad de poder hidrolizar ese GTP de forma tal
que cuando esta actividad GTPasa se manifiesta, la subunidad alfa ahora queda con un GDP unido, y eso hace que vuelva otra vez a ensamblarse el complejo tripartito alfa, beta, gamma para volver a la proteína G a un estado basal. Por lo tanto, la activación e inactivación de estas proteínas G son el resultado de la unión de GTP y la hidrólisis propia de ese GTP por la actividad enzimática intrínseca que mantiene la subunidad alfa. Si bien existen proteínas que favorecen tanto la unión de GTP como la hidrólisis de este GTP, este es un proceso autónomo de la proteína de la subunidad alfa. Estas proteínas G heterotriméricas las podemos dividir en 4 tipos, que son aquellas proteínas G estimuladoras, porque van a estar asociadas a procesos en donde en la cascada hay estímulo de una actividad enzimática; proteínas G inhibidoras, porque lo que vamos a observar es que actúan como inhibidores enzimáticos o en la regulación de canales; una proteína G o una familia de proteína G llamada GQ y una proteína G llamada 12. De estos 4 tipos de proteína G, nosotros vamos a hacer hincapié particularmente en la proteína GS, en la proteína GI y en la proteína GQ. Seguramente dejaremos un poco más de lado la proteína G12, o ustedes podrán, digamos, trabajarla, por ejemplo, cuando vean algunos aspectos de la hemostasia y la coagulación. Dentro de cada tipo de proteína G, sea S, I o Q, podemos encontrar subtipos, algunos con características particulares, y asociación, por ejemplo, a enzimas o asociación a canales, ¿sí? Eso va a depender de qué tipo de proteína G estemos considerando. Por ejemplo, los receptores acoplados a proteína G claramente son la gran mayoría de receptores a través de los cuales recibimos señales, y están involucrados en una enorme variedad de procesos, como por ejemplo muchos de los sentidos funcionan a través de receptores acoplados a proteína G o proteínas G involucradas. Estamos hablando de la visión, estamos hablando del olfato, estamos hablando del gusto. Una enorme variedad de hormonas trabaja a través de estos receptores, neurotransmisores, ¿sí? Es la familia más importante en cantidad de receptores. Las proteínas G monoméricas, en este caso, también funcionan a través de un ciclo en donde su estado basal une GDP. Se activa cuando intercambia el GTP por ese GDP, y se inactiva cuando la actividad GTPasa hidroliza el enlace en el GTP para volver a dejar la molécula de GDP. Como mencionaba antes, existen, si bien acá no está puesto, existen proteínas que facilitan estos procesos, más allá de que esto, digamos, define el funcionamiento de estas proteínas G monoméricas. Les muestro 4 tipos, los más representativos de los tipos de proteína G monomérica, que son las proteínas RAS, las proteínas RAB, las proteínas RAN y las proteínas RO, y los procesos en donde los vamos a ver involucrados, o los verán ustedes involucrados en otros temas. Las proteínas RAS las vamos a comentar cuando veamos los procesos de transducción de señales a través de cascadas con MAP quinasa. Eso va a estar muy bien representado con receptores para factor de crecimiento, receptor de insulina, etc. Las proteínas RAB son proteínas G monoméricas que regulan el tráfico de vesículas intracelulares, ¿sí? Ya sea para la exocitosis o para exportar productos a la membrana. Las proteínas RAN son las que regulan los procesos de tráfico de proteínas y ARNs entre el núcleo y el citoplasma, y las proteínas RO, asociadas a proteínas G, a su vez heterotriméricas del tipo 12, están relacionadas con
la citoarquitectura del esqueleto celular, ¿sí? Entrando ya con más profundidad en receptores acoplados a proteína G, decíamos que por un lado tenemos el receptor, por otro lado tenemos las proteínas G y por otro lado tenemos los efectores que pueden ser enzimas o canales iónicos. Entonces vamos por nuestro primer modelo, que es lo que podemos mencionar como la vía del AMP cíclico. Hagamos una secuencia de cómo ocurre este proceso de señalización. Tenemos nuestro receptor que va a unir un ligando, después hablamos en tal caso de ligandos posibles. Este receptor está acoplado a proteína GS, de tal manera que cuando lo une, la subunidad alfa se separa de la subunidad beta gamma e intercambia este GTP por GDP, quedando la subunidad alfa activa para activar una enzima que es la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa es la enzima que cataliza la formación de un enlace cíclico a partir del ATP para formar AMP cíclico, el que fue conocido como segundo mensajero en la historia de los descubrimientos de las cascadas de señalización. El concepto de una célula cuando se estimulaba, uno observaba aumentos de esta molécula y de ahí la idea de la señal extracelular es el primer mensaje, el AMP cíclico que aparece en respuesta a ese mensaje es el segundo mensajero que participa en esta respuesta. Este AMP cíclico se va a unir a una familia de proteínas quinasas, que son las proteinquinasas dependientes de AMP cíclico, que llamamos proteinquinasa A. Esta proteinquinasa A tiene una característica estructural importante, definida por dos subunidades reguladoras que unen dos subunidades catalíticas, manteniendo las subunidades catalíticas en un estado inactivo. Cuando el AMP cíclico se une a los centros o sitios alostéricos de las subunidades reguladoras, estas subunidades reguladoras se separan, liberando las subunidades catalíticas, que entonces ahora sí, estas subunidades catalíticas van a fosforilar proteínas dianas. De tal manera que, desde el punto de vista del mecanismo de acción de receptores acoplados a proteína G, S en este caso en particular, lo que vamos a observar es la fosforilación de proteínas como evento celular. ¿Qué es lo que va a ocurrir con esta proteína? Eso forma parte de la respuesta. Nosotros por ahora lo que podemos asegurar es que la cascada nos lleva a un estado de fosforilación de ciertas proteínas diana en función de la activación de la proteinquinasa A. Si bien uno reconoce que estos mecanismos de modificación covalente son importantes en la regulación de la actividad enzimática, también traemos un ejemplo para mostrar que las cascadas de señalización a través de GS no solamente se quedan con eventos covalentes de regulación enzimática, sino que pueden también estar involucrados en otras respuestas celulares. Por ejemplo, una de las proteínas diana de la proteinquinasa A es una proteína llamada proteína CREB, dado que esa proteína tiene la capacidad de unirse a regiones específicas del promotor de genes diana. Estos elementos de respuesta al AMP cíclico son los lugares en donde esta proteína CREB se va a unir. Pero para poder unirse, esta proteína CREB tiene que estar fosforilada, y es la proteinquinasa A la responsable de la fosforilación de esta proteína. De forma tal que cuando la proteína CREB se fosforila vía pKa, esta proteína CREB esté presente en el citoplasma o esté presente en el núcleo, se va a unir a la región promotora de los genes diana y de esa manera regular la expresión de estos genes. Es decir, que no solamente a través de estos receptores acoplados a proteína GS nos permiten entender cómo se regula covalentemente la actividad de ciertas enzimas, también nos está diciendo que se puede regular la actividad génica de ciertas proteínas.
Por otro lado, ¿sí?, ya habíamos anticipado algunas consideraciones al respecto. Existen receptores acoplados a proteína G que pueden regular la expresión de canales iónicos, ya sea a través de la proteína G en forma directa o a través de productos de la secuencia que continúa en este sentido. Por ejemplo, proteína GS genera AMP cíclico, proteína quinasa, tanto el AMP cíclico como la proteína quinasa pueden regular canales iónicos para de esa manera controlar el flujo de ciertos iónicos, ¿sí? Acá tenemos un caso interesante para o comentar más adelante para que ustedes lo tengan en consideración, y es la activación, o mejor dicho, si quieren, la regulación por fosforilación de canal para cloro vía pKa, que es el canal para cloro, es el regulador transmembrana de la fibrosis quística, que seguramente lo van a tener que revisar cuando vean el caso clínico de cólera. De esta manera, fíjense cómo no solamente demostramos que las cascadas de señalización vía proteína GS pueden regular la actividad de enzimas en forma covalente, sino que pueden regular la actividad génica de ciertas proteínas y pueden regular también flujos y gradientes iónicos en forma directa por la proteína G o en forma indirecta a través del segundo mensajero AMP cíclico o de la propia proteína quinasa A por fosforilación. Uno de los aspectos centrales de estos procesos de señalización es que la respuesta vuelva a retornar a sus situaciones basales. Los invito a que busquen cuáles son mecanismos que permitan revertir este sistema hacia el estado basal, es decir, focalizarse en qué sucede con la proteína que está fosforilada, qué sucede con el AMP cíclico, qué sucede con la proteína GS alfa activa, qué sucede con la interacción ligando-receptor. Yo ahora me voy a enfocar solamente en uno de estos puntos, que es dejamos un cachitito, ¿sí? Un cachitito para más adelante. Vuelvo un toque atrás. Después vemos los mecanismos de vuelta. La adenilato digamos, dijimos receptores acoplados a proteína GS y también receptores acoplados a proteína GI. La proteína GI es una proteína que va a inhibir la actividad adenilato ciclasa a partir del mismo mecanismo de acción o ciclo de la proteína G, es decir, un ligando del receptor se une a la proteína GI, esa proteína GI se separa a su unidad alfa, une GTP, y de esta manera esa subunidad alfa de la proteína G inhibidora va a inhibir la actividad de la adenilato ciclasa. Por lo tanto, lo que vamos a observar como evento directo es que va a haber menos producción de AMP cíclico. Al haber menos producción de AMP cíclico, va a haber menos capacidad de fosforilar proteínas, ¿sí? Vale aclarar que este mecanismo de proteína GI no es el mecanismo regulador de la proteína GS. Cada uno de estos mecanismos es independiente en sí mismo. Sí es verdad que en una célula en donde se expresen para un mismo ligando receptores con ambas características, eso sí va a formar parte de un sistema de contralor, de control entre ellos mismos. Para nosotros importante reconocer el receptor de glucagón como un receptor acoplado a proteína GS, reconocer los receptores beta adrenérgicos, tanto beta 1, beta 2 como beta 3, como receptores acoplados a proteína GS. Después ustedes podrán sumar un montón de otros mediadores cuando estén más cancheros con endocrinología. Ahí van a encontrar la folícula estimulante, la luteinizante, la adenocorticotrofina, TSH, muchos de los
receptores para neurotransmisores de tipo metabolotrópico, trabajan a través de proteína GS. Muchos de los receptores para sentidos del olfato y del gusto trabajan a través de proteína GS. En el caso de la proteína GI, acá vale mencionar los receptores alfa 2 adrenérgicos. Por lo tanto, fíjense que la adrenalina tiene en los receptores beta señalización vía AMP cíclico y fosforilación por proteinquinasa A, mientras que vía alfa 2 tienen inhibición de esta cascada de eventos. Es decir, que si una célula está expresando ambos receptores, la relación entre esos receptores establece la respuesta que podemos llegar a encontrar. Receptor para somatostatina, en fin, hay también varias moléculas que trabajan a través de receptores acoplados a proteína G. Entonces, ahora sí, ahora que volvemos a esta idea de cómo revertimos, digamos, esta señal. Yo les dije que comento uno y les dejo otros para que puedan buscar y puedan entonces cerrar este circuito. Nosotros vamos a comentar como sistema específico la actividad de esta familia de proteínas que se llaman fosfodiesterasas. Las fosfodiesterasas en realidad son enzimas que hidrolizan ese enlace, digamos, cíclico que nosotros comentamos cuando vimos al AMP cíclico, pero también hidrolizan el mismo enlace cíclico del GMP cíclico. Es decir, que las fosfodiesterasas pueden hidrolizar tanto AMP cíclico como GMP cíclico, dando como producto AMP o GMP respectivamente. Existen al menos 11 isoenzimas de fosfodiesterasa con distintas características, expresión tisular, con mecanismos de regulación. Así es que encontramos fosfodiesterasas que hidrolizan tanto AMP cíclico como GMP cíclico, encontramos fosfodiesterasas específicas para hidrolizar AMP cíclico y encontramos fosfodiesterasas específicas para hidrolizar GMP cíclico. La expresión definida de estas fosfodiesterasas en distintos tejidos nos permite entender su funcionalidad en particular. Algunos aspectos interesantes a remarcar es que estas fosfodiesterasas pueden estar controladas. Su actividad puede estar controlada por los propios nucleótidos, pueden estar controladas por actividad de quinasas, por fosforilación de fosforilación, de tal manera que estos sistemas de, entre comillas, recupero de la señal al estado basal es un sistema que está también bajo control celular. Por lo tanto, podríamos concluir que los niveles de AMP cíclicos celulares son el resultado de su formación versus su hidrólisis. Cualquiera de estos dos eventos que estuviera alterado va a conducir a una alteración en los niveles de AMP cíclico y eso lleva directamente a una anormalidad en los procesos de señalización y las respuestas esperables, ¿sí? Acá es donde podemos también aprovechar y comentar para que vayan buscando información respecto del caso clínico de cólera y el caso clínico de Bordetella pertussi. En este sentido les doy 2 o 3 consideraciones para que tengan en cuenta. Para algunas bacterias una estrategia digamos, de sobrevida es poder generar un nicho biológico en donde puedan proliferar de forma adecuada y conveniente. Para eso muchas bacterias lo que utilizan son moléculas que cuando las liberan producen los cambios a nivel celular y tisular contraproducentes para el individuo, pero adecuados para generar un nicho biológico de buena proliferación bacteriana. Es lo que conocemos nosotros como toxinas o exotoxinas, porque las bacterias las liberan. De eso estamos hablando, de las toxinas de esta familia de bacterias, la toxina de cólera o la toxina de pertussis. Una de las características que presentan algunas de estas toxinas es modificar funcionalmente algunos procesos metabólicos celulares para que de esa manera, en ese cambio, se logre un objetivo afín para la bacteria.
tanto la toxina de cólera como la toxina de Bordetella pertussi tiene la capacidad de modificar covalentemente a la subunidad alfa de la proteína GS, en el caso de la toxina de cólera, y a la subunidad alfa de la proteína GI, en el caso de la Bordetella pertussis. Esa modificación covalente, ¿sí?, denominada ADP ribosilación, porque lo que hace es le une un ADP ribosa a partir de una molécula de nicotinamina del indinucleótido, altera funcionalmente la proteína GS. Ahora, hay que tener cuidado en cuál es el resultado de esa alteración. Mientras que para la proteína GS la alteración bloquea la capacidad GTPasa, para la proteína GI lo que bloquea es la capacidad de poder interaccionar con la adenilato ciclasa. En consecuencia, si una proteína GS no tiene capacidad de poder revertir su estado de activación, esa proteína GS va a permanecer activa en forma continua y esta secuencia de eventos lleva a un aumento desproporcionado de AMP cíclico y de toda la cascada, digamos, subyacente a él. Esto es lo que pueden empezar a evaluar y analizar para tratar de entender entonces cómo relaciono estos eventos moleculares a nivel de las células del enterocito con la clínica y lo que le ocurre a nivel intestinal en los pacientes que tienen cólera. En el caso de la Bordetella pertussis, la toxina de pertussis, que también produce ADP ribosilación sobre la subunidad GI, lo que bloquea es la capacidad de unión a la adenilato ciclasa. Por lo tanto, lo que se pierde es la inhibición de la adenilato ciclasa. Esa pérdida de inhibición lleva a una consecuencia similar. Al no haber inhibición, lo que queda es mayor cantidad de AMP cíclico y por lo tanto está exacerbada toda la cascada de señalización vía AMP cíclico. En este caso, el análisis lo van a tener que hacer sobre la mucosa del epitelio respiratorio para poder entender cómo estas alteraciones a nivel de las cascadas de señalización llevan sobre todo a cambios en el flujo de iones y cómo eso se relaciona con la aparición de los síntomas característicos en cada una de estas dos enfermedades que estamos considerando. Pasemos a otra de las vías, ¿sí? Dijimos, por un lado, hablamos de adenilato ciclasa. Ahora lo que vamos a hablar es de la vía de los inositol fosfato y del calcio. Posiblemente el calcio como un mensajero químico, como un segundo mensajero, haya sido mucho más previo a la aparición del AMP cíclico como segundo mensajero. Algunas consideraciones a tener en cuenta es relacionar el calcio como un ion que cuando se une modifica estructuralmente a las proteínas que lo unen, de la misma manera que un grupo fosfato lo puede hacer. Por lo tanto, podemos, digamos, asimilar lo que va a producir el calcio a lo que hace la modificación covalente por fosforilación de fosforilación, que estuvimos hablando cuando vimos enzimas. Otra consideración para hacer sobre el calcio es la enorme necesidad que tiene la célula de poder mantenerlo muy controlado, dado que el calcio tiene una tendencia enorme a precipitar tanto con fósforo como con otros elementos. De esa manera es que la célula resguarda calcio en ciertos compartimentos y ese resguardo de calcio en ciertos compartimentos posiblemente sea responsable de que el calcio pueda funcionar como una molécula de señalización. Piensen que estamos hablando de cambios en los gradientes de calcio cuando una célula recibe un estímulo y abre un canal de calcio, por ejemplo, un canal voltaje dependiente, de 20.000 veces en la concentración entre el extracelular y el intracelular. Además de esa capacidad de poder ingresar calcio de manera muy rápida y muy importante a través de canales muy clásicos como son los
canales voltaje dependientes o canales asociados a sodio. La célula tiene reservorios intracelulares de calcio. Los más importantes son el retículo endoplasmático y la mitocondria. De tal manera que ahí también se puede establecer, digamos, un sitio posible de recupero de calcio. Razón por la cual es lógico pensar que a nivel de la membrana, tanto de mitocondria como del retículo endoplasmático, encontremos ya sea canales o receptores canales que permitan la salida ante estímulos determinados. Nuevamente, digamos, así pasamos a la próxima, todos estos sistemas que llevan a un aumento de calcio a nivel citosólico y que entonces definen al calcio como disparador de una secuencia de eventos de señalización, en algún momento tienen que volver a revertir para volver el estado a una situación basal. En nuestra cascada, digamos, en nuestro modelo de estudio tenemos un receptor que en este caso va a estar acoplado a la proteína GQ, ¿sí? Entonces estamos de alguna manera encontrando algunas secuencias ya preestablecidas, ¿no? Receptor acoplado a proteína GS va con adenilato ciclasa y forma MP cíclico. Receptor acoplado a proteína GI va con adenilato ciclasa y no permite la formación de MP cíclico. Estos receptores acoplados a proteína GQ los vamos a ver asociadas a la enzima fosfolipasa C. Como dijimos antes, el ciclo de la proteína G es exactamente el mismo, es decir, cuando se activa la proteína G separa subunidad beta gamma de la alfa, la subunidad alfa 1 GTP se activa y ahí es donde interacciona con la fosfolipasa C para que entonces la fosfolipasa C hidrolice un fosfolípido de membrana para generar, si ustedes quieren, un o dos mensajeros celulares. El fosfolípido que estamos considerando no es cualquier fosfolípido, sino que es un fosfolípido en particular. Recuerden que esto es una enzima, por lo tanto hay cierta especificidad esperable. El fosfolípido es un fosfolípido que tiene el inositol fosfato, en este caso un inositol difosfato como cabeza polar, por eso el fosfolípido se denomina fosfatidil inositol bifosfato. El producto de la hidrólisis de este fosfolípido es el diacilglicerol, que permanece en la membrana, ¿sí?, por su carácter anfipático, y el desprendimiento de la cabeza polar, que es el inositol trifosfato, que sí tiene carácter soluble y entonces es una señal que de alguna manera, ¿sí?, se mueve hacia el citoplasma celular. Este inositol trifosfato y el diacilglicerol podrían ser considerados como segundos mensajeros y son los que van a comenzar una cascada de eventos que llevan, por un lado, a la salida de calcio de de reservorios intracelulares. El principal reservorio es el retículo endoplasmático, a través de un receptor que une IP3 y que es un receptor que permite el pasaje de calcio. Es decir, que este es un ejemplo típico de un receptor ionotrópico, ¿sí?, que es receptor y canal. Y que si bien no está en la membrana plasmática, sí se encuentra involucrado en una membrana, en este caso la membrana del retículo endoplasmático. De tal manera que la apertura de este canal por el IP3 permite la salida de calcio y aumentar los niveles de calcio citosólicos. Como las concentraciones de calcio citosólicas son enormemente bajas, ¿sí?, enormemente bajas, rápidamente este calcio va a poder unirse a proteínas que tienen la capacidad de unir calcio, de las cuales hay una variedad importante, y que son esas proteínas que cuando unen calcio, pueden desarrollar su actividad biológica. Se va a ver cuando vean maquinaria de contracción muscular. Lo vamos a ver ahora en el caso de la calmodulina como proteína que une calcio, que es la responsable ante la formación del complejo calcio-calmodulina de activar una familia de proteínas quinasas, denominadas proteínas quinasas calcio-calmodulina dependientes, y que van a entonces generar como respuesta en este mecanismo la fosforilación de proteínas. La cantidad de calmodulina que une calcio está en relación con la cantidad de calcio que está saliendo, es decir,
a mayor concentración de calcio citosólica, mayor capacidad de unión de la calmodulina, mayor activación de esta vía. ¿Pueden ser estas proteínas también dianas, por ejemplo, de la proteína quinasa A? Sí, pueden ser también, no son excluyentes. Es decir que uno puede lograr regular la actividad de proteínas en forma muy específica por una familia de quinasas, o una proteína puede ser regulada por más de una quinasa. Por otro lado, el diacilglicerol junto con el calcio activan otra familia de proteinquinasas, en este caso llamadas proteinquinasa C. Una proteinquinasa que tiene la capacidad de poder movilizarse a la membrana plasmática, dada que es en la membrana plasmática donde está el diacilglicerol, que es uno de sus activadores. Nosotros nos vamos a quedar solamente con este concepto: la activación de proteinquinasa C por calcio y por diacilglicerol, de tal manera que nuevamente aparece un evento de fosforilación de proteínas. Si empezamos a resumir algunos puntos centrales de lo que estamos comentando, fíjense cómo a través de los receptores acoplados a proteína G, los eventos de fosforilación de proteínas toman una dimensión central. Y por supuesto no podemos dejar de considerar que para poder revertir esta situación tendrá que existir proteínfosfatasas que acompañen a estos sistemas. Si fuera el caso, en algunos sistemas se reconoce la capacidad de poder aumentar los niveles de calcio a partir del ingreso desde el extracelular por canales que están operados por productos del IP3. Así como cuando hablamos de la vía del AMP cíclico elegimos uno de los puntos de reversión de la vía de señalización, en este caso también vamos por uno que es específico, y es la presencia de una familia de fosfatasas que son las que tienen la capacidad de hidrolizar el inositol trifosfato, pasándolo a IP2, pasándolo a IP1. Una vez que se pierde este fosfato, esta molécula IP2 no tiene la actividad biológica y en tal caso lo que va a poder ser es reutilizada para la síntesis del fosfolípido en cuestión. Nuevamente les dejo a ustedes la inquietud de buscar cómo es que se revierte el resto del proceso, dado que como esto es una cascada de amplificación por la presencia de enzimas, no basta solamente con eliminar el ligando del receptor, porque hay un montón de cosas dentro de esta secuencia de señales que necesitan sus propios sistemas de reversión. Si ya han visto algo de músculo, claramente podemos acompañar a este receptor para IP3 los receptores para rianodina, que también son receptores que actúan como canales de calcio, que permiten la salida de calcio ante una variedad de estímulos. Uno de esos estímulos es el propio calcio, así que lo pueden sumar a su conocimiento sobre contracción muscular. Dejamos los receptores acoplados a proteína G y nos vamos a los receptores con actividad enzimática intrínseca, es decir, aquellos receptores que tienen, además de la capacidad de poder unir el ligando a nivel de los dominios extracelulares, tener generalmente en los dominios intracelulares las regiones donde se ubica la actividad enzimática. En este primer modelo que vamos a presentar estamos hablando de actividad enzimática guanilato ciclasa, por eso lo llamamos la vía del GMP cíclico. Por un lado tenemos receptores clásicos que son de membrana, ¿sí?, con actividad enzimática intrínseca, como es el receptor para el factor natriurético atrial, la atriopeptina, que van a estudiar con muchísimo más detalle en fisiología y que está encargado de la regulación del equilibrio hidroelectrolítico, y receptores para endotoxinas bacterianas y guanilina a nivel de los enterocitos, en donde básicamente la activación de estos receptores activa, valga la redundancia, la actividad guanilato ciclasa, que genera GMP cíclico a partir de GTP.
Este GMP cíclico activa una familia de proteinquinasas denominadas proteinquinasa G, que van a ser las encargadas de fosforilar sus proteínas diana, y de esa manera volvemos otra vez a tener como evento en el mecanismo de señalización la fosforilación de proteínas. En el caso del receptor para el óxido nítrico que presenta actividad guanilasa ciclasa, estamos en uno de esos puntos de disyuntiva. Es un receptor intracelular, pero por el otro lado tiene actividad enzimática, y la actividad enzimática es propia. Es decisión de ustedes donde lo quieran volver a poner a partir de ahora. Si lo quieren colocar como un receptor intracelular que se escapa de las generales de la ley del mecanismo de acción, o lo quieren mantener como un receptor de tipo metabolotrópico porque es una enzima la que está puesta en juego, ¿sí? Ya ahora, digamos, es decisión de cada uno. Lo que sí queda claro es que su ubicación intracelular responde a quién es su ligando. Su ligando es el óxido nítrico, y el óxido nítrico es un gas, y por ser un gas es difusible, y entonces la célula no tiene necesidad de gastar de más para posicionar a una proteína en la membrana plasmática, y directamente la deja a nivel citosólico para que, digamos, sea el óxido nítrico el que llega al receptor y no el receptor que está en búsqueda del ligando. En el caso del receptor para óxido nítrico, ocurren cosas similares, es decir, cuando el óxido nítrico se une a su receptor, se activa la guanilato ciclasa, se genera GMP cíclico, y ese GMP cíclico activa proteinquinasa G, que fosforila proteínas que son dianas en particular. El sistema de la vía del GMP cíclico es totalmente homólogo al AMP cíclico, es decir, que se necesita de un sistema que elimine el GMP cíclico para poder establecer una relación entre producción versus eliminación. En este caso, como decíamos antes, es la familia de fosfodiesterasas que tiene la capacidad de poder hidrolizar GMP cíclico. Al transformarlo en GMP lineal se pierde toda actividad biológica del mismo. En este contexto, ¿sí? Lo llevo para que busquen y hagan análisis del caso clínico en donde se presenta un fármaco que es un inhibidor de esta enzima. Si uno analiza cuál es la consecuencia en la inhibición de esta enzima, queda bastante expuesto, que es mantener o inclusive aumentar los niveles de GMP cíclico, y en virtud de esto, digamos, potenciar y perdurar la activación de la vía del GMP cíclico. Con estas consideraciones, creo que con estas consideraciones más lo que puedan ya reconocer de los mecanismos de contracción del músculo liso, van a poder entender el papel del óxido nítrico como vasodilatador y el papel de fármacos cuyo fundamento es la inhibición de esa fosfodiesterasa específica de GMP cíclico, ¿sí? Se los dejo como inquietud para que lo vayan analizando, y veremos el devenir de esta situación de contingencia si nos da para poder charlarlo de una manera diferente. Siguiendo con estos receptores con actividad enzimática intrínseca, vamos a pasar a una familia que es sumamente interesante, que son los receptores con actividad tirosina quinasa. Nosotros vamos a hacer hincapié particularmente en el receptor para insulina, pero esta familia de receptores, o mejor dicho, en esta familia de receptores encontramos receptores para factores de crecimiento, como el factor de crecimiento factor derivado de plaquetas, el factor de crecimiento epidérmico, el símil insulina, y es bastante interesante esta relación entre factores de crecimiento que tienen un mecanismo de señalización que es similar al mecanismo de señalización de la insulina, ¿sí? La pregunta es si la insulina tiene capacidad de poder funcionar como un factor de crecimiento, ¿sí? Se los dejo como inquietud, si quieren buscar, o lo charlaremos en algún momento, si no. Una característica que presentan estos receptores, que se pueden presentar como monómeros o como dímeros, pero lo que sí debe quedar claro es que su actividad biológica como receptor se manifiesta cuando se encuentran dimerizados. Es decir, que si los receptores son monómeros, la unión
del ligando al receptor tiene que de alguna manera lograr la dimerización de esos receptores. En el caso del receptor de insulina, ya el receptor de insulina viene como un dímero conformado por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Las cadenas beta son las que tienen los dominios, ¿sí? Citoplasmáticos, en donde vamos a encontrar la actividad tirosina quinasa. ¿Por qué razón la actividad de estos receptores requiere de la dimerización de estas unidades monoméricas? Porque el primer evento que ocurre cuando estos receptores se activan es lo que llamamos fosforilación cruzada o autofosforilación. Es decir, que es el propio receptor el que se autofosforila en residuos tirosina. Como la autofosforilación requiere que una de las subunidades fosforile la otra y viceversa. Por eso la necesidad de entender que esto terminan siendo dímeros. Esto es un paso indispensable para que ahora sí, a partir de este primer evento de autofosforilación, se puedan desencadenar la secuencia de reacciones que conducen a la cascada de señalización de cualquiera de estos receptores. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar básicamente sobre el receptor para insulina. La verdad que el receptor de insulina quizás sea, de los que estamos viendo, el más complejo de todos. Por lo tanto, vamos a tomar algunos puntos a considerar. Podemos hacer una división en 2 grandes vías de señalización asociadas al receptor de insulina. Por supuesto, comparable a cualquier otro receptor de esta familia de receptores. Por un lado, lo que vamos a observar es que existen una capacidad de ciertas proteínas de poder reconocer estos dominios proteicos que tienen tirosinas fosforiladas, ¿sí? Eso se llaman dominios SH2, ¿sí? Lo van a leer por todos lados, está eso en los dominios SH2. Cuando uno habla de dominios SH2, lo que está diciendo es que ese dominio tiene la capacidad de poder reconocer proteínas que están fosforiladas específicamente en residuos tirosinas. Entonces, en esta primer cascada de eventos asociados a estos receptores, lo que encontramos es la conformación de complejos multiproteicos que se van dando en forma secuencial asociados directamente al receptor, ¿sí? Independientemente de cuáles sean los nombres, lo que estamos diciendo es, hay una primera proteína que reconoce al receptor que ha sido fosforilado, autofosforilado. Hay otra proteína que reconoce a esa misma cuando ya empezó a formar parte de un complejo. Hay una tercera proteína que ahora reconoce a las otras 2 en esta situación, de tal manera que la conformación de estas estructuras multiproteicas secuenciales son necesarias para la activación de una proteína G monomérica. Rememorando lo de proteína G, recuerden, teníamos las proteínas G heterotriméricas, que son las acopladas a receptores, que a su vez se asocian a canales o se asocian a enzimas. Y por el otro lado hablamos de las proteínas G monoméricas, esas de la familia RAS, RAN, RAB y RO. En esta cascada de señalización de estos receptores con actividad tirosina quinasa, encontramos la participación de RAS. RAS, por ser proteína G, se va a activar uniendo GTP. Esto ocurre cuando se pone en contacto con este complejo multiproteico GRB2-SOS, producto de la activación del receptor insulina. Y entonces RAS, una vez activado, va a, la redundancia, activar una cascada de quinasas conocidas como MAP quinasas, porque son quinasas activadas por mitógenos que finalmente tienen como objetivo el control de los factores de transcripción que regulan la expresión de genes. Por eso estas cascadas de MAP quinasas están plenamente asociadas a procesos de proliferación y diferenciación celular. Ustedes pueden encontrar imágenes y gráficos en donde se expresan las MAP quinasas como una cascada de 3 quinasas: MAP quinasa, 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 MAP quinasa, quinasa y MAP quinasa, o en su otra denominación que es RAF, MEC, ERK, ¿sí?
En realidad, estas cascadas MAP quinasa, hay una variedad de estas MAP quinasas asociadas a distintos eventos celulares. Para nosotros, por ahora, poder referirnos a cascadas de MAP quinasas basta y sobra. Lo importante es reconocer que esta cascada de activación de quinasas lleva al control de la expresión. Es el control de la expresión de genes que regulan el ciclo celular y la diferenciación celular. Por otro lado, el receptor de insulina tiene la capacidad de poder unir al que denominamos sustrato del receptor insulina. Este sustrato del receptor insulina se activa cuando se une al receptor por fosforilación en residuos tirosina, y a su vez tiene la capacidad de modular la actividad de una proteína central en esta cascada, que es una proteína que se llama PI3 quinasa, porque es una quinasa que fosforila un fosfolípido de membrana, que es el fosfatidil inositol bifosfato. El fosfatidil inositol bifosfato, hace un rato lo estuvimos analizando también con una molécula que participa en la señalización, en caso particular en la cascada del calcio. Bueno, acá otra vez aparece, nada más que en este caso, en vez de hidrolizarse, el fosfatidil inositol bifosfato va a adquirir un fósforo para formar PI3, ¿sí? PIP3. Y este mediador es el que va a activar, no importa a través de cuántos pasos, una proteína quinasa llamada AKT o también llamada PKB. Cualquiera de los dos nombres es correcto. Por lo tanto, a esta altura ya tenemos una PKA, una PKB, una PKC, una P-calcio-calmodulina y una PKG. Esto define cómo los eventos de fosforilación parecen ser un leitmotiv de los mecanismos de señalización. Una PKA, que es la asociada a AMP cíclico, una PKB, que es la que estamos asociando a los receptores con actividad tirosina quinasa, o si ustedes quieren, particularmente a PIP3, una PKC asociada a calcio y diacilglicerol, una PK calcio-calmodulina activada por calcio-calmodulina y una PKG activada por GMP cíclico. Volviendo a nuestra cascada del receptor insulina, la PKB o AKT es un punto neurálgico de la enorme divergencia de señales a partir de las cuales se reconocen un montón de efectos asociados a la insulina. Por ejemplo, el control sobre la sobrevida celular, es decir, las capacidades apoptóticas o antiapoptóticas, procesos celulares metabólicos, como puede ser el control de la síntesis de glucógeno, de la síntesis de lípidos, la síntesis de proteínas, regulación del metabolismo de glúcidos, control sobre la vehiculización de vesículas citosólicas. Ahora después vamos a hacer un comentario, y dependiendo de cuál sea la acción que tenga sobre sus proteínas dianas, estos eventos serán por activación o por inhibición. Por ejemplo, la insulina tiene un claro efecto antiapoptótico, por eso tiene por el otro lado una potencia de proliferación importante. La insulina va a favorecer todo lo que sea la síntesis de proteínas, la insulina va a favorecer la síntesis de lípidos, la síntesis de glucógeno, el metabolismo de la glucosa, el metabolismo de los ácidos grasos. La insulina va a favorecer el movimiento de vesículas con ciertos componentes celulares importantes para algunos eventos que vamos a comentar. Desde el punto de vista metabólico, uno de los dos eventos que nosotros podemos considerar, que no lo tengo acá puesto en el Power, pero bueno, lo van a poder entender, tiene que ver con dos conceptos súper importantes a tener en cuenta. Por un lado, a través de la cascada de insulina vía PKB,
vamos a poder controlar por fosforilación a fosfodiesterasas. Controlar fosfodiesterasas es controlar los niveles de AMP cíclico, y controlar los niveles de AMP cíclico es controlar las cascadas asociadas a AMP cíclico. Les dejo como inquietud para que empiecen a buscar relaciones. Dijimos que el glucagón, la hormona reconocida como hormona del ayuno, aquella que de alguna manera uno estima que va a potenciar los procesos catabólicos, la degradación de triglicéridos, la degradación del glucógeno, la utilización de esos combustibles para, digamos, generar nuevos combustibles prioritarios. Utiliza un receptor acoplado a proteína GS que activa dilinato ciclasa, forma AMP cíclico y trabaja a través de la proteína quinasa A. Versus la insulina, la hormona de la saciedad, una hormona anabólica por excelencia, una hormona que favorece la síntesis de lípidos, la síntesis de proteína, el almacenamiento de los glúcidos, el aprovechamiento de la glucosa. Es una hormona cuya señalización vía el receptor, el sustrato del receptor, vía PI3K y activación de proteína quinasa B, va a activar fosfodiesterasas que eliminan AMP cíclico de por medio. Eso claramente hay una contraposición entre mecanismo de acción del glucagón versus mecanismo de acción de la insulina. Por otro lado, la PKB va a controlar la expresión de proteínas fosfatasas. Recuerden que las proteínas fosfatasas son las enzimas que eliminan el grupo fosfatos en los ciclos de fosforilación. Es decir que bajo efecto de insulina uno espera encontrar un estado preferentemente de desfosforilación de esas enzimas. Nuevamente vemos cierta, digamos, situación antagónica, porque por un lado tenemos el glucagón que nos lleva a la fosforilación como evento versus la insulina que nos lleva a la desfosforilación. Como nosotros sabemos que estos eventos activan o inactivan actividades proteicas o actividades enzimáticas, claramente están en contraposición una con otra, y eso nos va a explicar por qué hay síntesis asociada a una de estas hormonas y versus degradación a la otra. Algo para comentar respecto de el receptor a insulina, que no lo tenemos acá porque pensamos que íbamos a tener una clase con pizarrón también, y entonces algunos de estos espacios blancos los tenía pensados para trabajar con marcador. De todas maneras se puede leer, y la verdad que no es complejo a esta altura. Una de las respuestas, no es que sea la más importante, pero una respuesta importante a considerar, y sobre todo para nosotros, por los análisis posteriores que vamos a hacer, es la movilización de transportadores de glucosa bajo el efecto de la insulina, que define aquellos tejidos en los que ocurre este fenómeno, definirlos como tejidos insulino dependientes. Dentro de estos tejidos insulino dependientes vamos a mencionar el adipocito, el músculo esquelético en reposo, dado que en situación de contracción se hace insulino independiente. Disculpen, estaba terminando la clase. Bueno, los alumnos de la tarde saben qué es. Entonces, estos tejidos que nosotros llamamos insulino dependientes y de los cuales vamos a hablar con más detalle más adelante, se caracterizan porque sus transportadores de glucosa, aquellos que les permiten el ingreso de glucosa, se encuentran a nivel intracelular y requieren de esta cascada de señalización vía insulina para poder traslocarlos a la membrana plasmática y entonces, en este momento, permitir el ingreso de glucosa a esas células. ¿Cómo es que la insulina y su mecanismo de acción logran el transporte de vesículas? Básicamente a través de dos
de dos procesos. Por un lado, la proteína PKB activa a las proteínas RAB, esas proteínas monoméricas, proteínas G monoméricas que comentamos anteriormente, y esas proteínas RAB, por supuesto asociadas a otras proteínas, controlan el flujo de vesículas. Por lo tanto, se necesita controlar la actividad de esas proteínas RAB para poder desanclar las vesículas y permitir su traslocación y su movilidad hacia la membrana plasmática. Si hay algo indispensable para poder movilizar vesículas y permitir que estos procesos ocurran a través de las quinesinas, necesitamos calcio, y para poder obtener calcio hay que sacarlo de los reservorios. En este caso, la insulina no trabaja de ninguna manera a través de proteína GQ, como vimos antes, sino que la insulina tiene, a través del propio sustrato del receptor insulina, o inclusive también a través de posiblemente PKB, la capacidad de activar una fosfolipasa C y su enzima, de la que nosotros comentamos hace un rato para la vía del calcio. Esta fosfolipasa C gamma hidroliza fosfatidinoinositol bifosfato, dando como producto IP3 diacilglicerol, y el IP3 es el responsable, a través del receptor para IP3 en el retículo endoplasmático, de lograr el aumento de calcio necesario para que, junto con el desanclaje de estas vesículas, producto de la activación de las proteínas RAB, las vesículas puedan ser movilizadas y fusionadas para permitir la exposición de estos transportadores de glucosa a nivel de la membrana plasmática. Esto es lo que define a un tejido como tejido insulino dependiente. Bien, entonces, volviendo un poquitito y resumiendo algunas consideraciones del receptor insulina. Por un lado, dijimos una vía, que es la vía asociada a la activación de MAP quinasas. Esta activación de las MAP quinasas básicamente lo que hace es permitir entender el papel en la proliferación y la diferenciación celular. Y ocurre a través de la conformación de complejos multiproteicos asociados directamente al receptor vía una proteína G monomérica que es el oncogen RAS. Busquen después qué es un oncogen RAS. Y por el otro lado, una vía que es una vía, entre comillas, un poco más metabólica, a pesar de que, si ustedes buscan algún esquema un poco más amplio, van a ver que hay flechas que se interconectan, que es la vía PI3K, si ustedes quieren ponerle una denominación. Esa vía PI3K, digamos, la relacionamos a partir del sustrato receptor insulina y la activación de una enzima que es la AKT o PKB, que es la encargada de forma directa o en forma indirecta, a través de un paso, de múltiples pasos, de controlar todo un conjunto de proteínas diana que se encargan de las respuestas relacionadas con la sobrevida celular, procesos metabólicos, tráfico vesicular, entre otros eventos. Si quieren sumar un concepto que también puede ser importante a tener en cuenta, es la consideración de esta molécula llamada mTOR, de la cual seguramente vamos a hablar más a la vez, inclusive de FOXO también, como para darse cuenta que estas cosas van a volver a mencionarse, ¿sí? Ténganlo presente, que sobre eso vamos a hablar más adelante. Sigamos un poquito. Vimos receptores acoplados a proteína G, vimos receptores con actividad enzimática intrínseca, el receptor con actividad tirosina quinasa y guanilato ciclasa, y entonces nos queda el último modelo de receptores relacionados con enzimas, que son estos que denominé receptores asociados a enzimas itinerantes, digamos, para poder sacar la palabra acoplados, ¿no? Y dejarlo de acoplamiento para proteína G. En realidad, la característica que presentan estos receptores es que pueden estar relacionados con enzimas en forma directa, o las enzimas se asocian a estos receptores al momento cuando el receptor une sus ligandos. Estas
actividades enzimáticas son también actividades tirosina quinasa, y las quinasas estas se las denominó JAK en función de su nombre original, que fue Janus quinasa, ¿sí? Estas enzimas JAK, activadas cuando, digamos, el receptor une el ligando, permiten la fosforilación de sus proteínas diana. Esas proteínas diana son unos factores de transcripción denominados STAT, que una vez que están fosforilados se dimerizan y se trasladan al núcleo para regular la expresión de genes. Por lo tanto, acá tenemos un evento bastante directo, que es la activación de un factor de transcripción por fosforilación para regular la expresión de genes, ¿sí? Esto es interesante porque, si bien no es que sea excluyente, es, digamos, un mecanismo un poco distinto a lo que veníamos comentando hasta este momento, donde veíamos más participación de canales, participación de fosforilación para activación de enzimas, ¿sí? Acá es un evento como mucho más directo al control de la expresión de genes. Seguramente cuando uno reconoce quiénes son ligandos que trabajan a través de JAK-STAT, se da cuenta por qué este mecanismo de acción, ¿sí? Ahí vamos a encontrar los receptores JAK-STAT. Desde el punto de vista del metabolismo intermedio vamos a ver muy poquito. Quizá el más representativo de todos sea el receptor para leptina, ¿sí? Que hablaremos dentro de mucho tiempo. La eritropoyetina es un receptor JAK-STAT, pero donde sí va a haber mucho de esta familia de receptores es cuando veamos en inmunología. Toda una enorme familia de citoquinas van a trabajar a través de este tipo de receptores, algo que es esperable, porque si algo sucede en el mundo de la inmunología es que las células no solamente se activan, sino también tienden a proliferar e inclusive a diferenciarse. Por lo tanto, si esas son las respuestas, es esperable que los receptores que reciben esos estímulos generen respuestas a través de mecanismos que regulan la expresión de genes, ¿sí? Así que ahí tenemos el modelo JAK-STAT, ¿sí? No es necesario que sepamos, digamos, hay diferentes proteínas STAT, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y la posibilidad de formar dímeros. No es necesario que sepamos cuáles son las combinaciones posibles, nos basta con entender el proceso global a través del cual ocurre la señalización vía JAK-STAT. Sigamos entonces. Ya tenemos receptores de membrana, hemos visto receptores de membrana ionotrópicos, hemos visto los metabolotrópicos asociados a enzimas. Ahora completemos un poco con receptores intracelulares, ¿sí? A veces el término que más se utiliza es receptores nucleares, pero receptores nucleares de alguna manera circunscriben demasiado específicamente al núcleo, y en realidad esta familia de receptores los encontramos tanto en el núcleo como en el citosol. Por eso nosotros preferimos definirlos como receptores intracelulares. Una de las características, digamos, para comenzar a mencionar y para dar algunos indicios de qué es lo que uno va a esperar respecto de estos receptores, es interesante en cómo se estructura, digamos, estos receptores, es no solamente la presencia de un sitio de unión al ligando, algo que es esperable, sino la presencia de un sitio de unión al ADN, ¿sí? Encontrar una proteína que tiene un sitio de unión al ADN es prácticamente definir cuál va a ser el destino de esa proteína, y claramente esa proteína, el destino es unirse al ADN, ¿sí? Por eso podemos prever que el mecanismo de acción a través de receptores intracelulares involucra en forma directa la expresión de genes. En principio vamos a hablar de dos tipos de modelos de señalización a través de receptores intracelulares. En el tipo 1, que es el que nosotros vamos a ver asociado a las hormonas esteroides, después hacemos un raconto de quién va por cada lado y quiénes son los ligandos principales. Estos receptores se encuentran asociados a una proteína que los mantiene en un estado inactivo. Piensen que si este receptor tiene una unión al ADN,
si no tuviera nada que lo mantiene controlado, estarían continuamente uniéndose al ADN y generando una respuesta. Razón por la cual tiene que existir un sistema que mantenga a este receptor en estado inactivo y que ante una situación particular y específica lo inactive. Las proteínas que mantienen a los receptores de tipo 1 en estado inactivo, esté en el núcleo o esté en el citoplasma, son una familia de proteínas llamadas proteínas de choque térmico, ¿sí? La principal de estas proteínas de choque térmico es la HCP90. De tal manera que cuando el receptor une la proteína HCP90, ese receptor está inactivado. La presencia de un ligando y la unión de ese ligando a ese receptor separa a la proteína de choque térmico, dejando libre el dominio de unión al ADN, porque casualmente la proteína de choque térmico se une y bloquea el sitio de unión al ADN. El receptor entonces puede dimerizarse y una vez que está dimerizado, si se encuentra en el citosol, es traslocado, digamos, al núcleo para unirse en forma directa a estas regiones del promotor de genes denominadas elementos de respuesta, ¿sí? En este caso son elementos de respuesta a hormonas, y dependiendo de cuál sea la hormona, llamaremos a ese elemento de respuesta como corresponda, ¿sí? De tal manera que uniéndose a su elemento de respuesta y seguramente en combinación con otras señales que son necesarias para que este fenómeno ocurra, se producirá la inducción o en tal caso la represión de un gen determinado, ¿sí? Mientras que los receptores de tipo 2 tienen algunas similitudes en cuanto al funcionamiento global y algunas diferencias. En principio, los receptores de tipo 2 solemos encontrarlos en el núcleo, ya no en el citosol. La otra diferencia importante a remarcar es que estos receptores ya están dimerizados y que no son homodímeros, es decir, que no son dos unidades del mismo receptor, sino que está conformado por el receptor propiamente dicho del que estemos considerando, y la otra unidad es el receptor XR, es el RXR, que es el receptor del ácido retinoico X, ¿sí? Sería en su traducción. Lo que sí es comparable es el concepto de que si este receptor se encuentra unido al ADN, a los elementos de respuesta correspondientes, debe estar en un estado activo o inactivo para que pueda controlar de esa manera la expresión de ese gen. Lo que podemos observar en forma global es que estos receptores están asociados a un conjunto de proteínas que podemos denominar correpresoras. Mientras que los correpresores se encuentren unidos a este dímero, el receptor no tiene actividad biológica. Cuando el ligando se une a su receptor específico, se produce por un lado la liberación de estas moléculas correpresoras y la unión de moléculas coactivadoras, de tal manera que se conforma, ustedes seguramente lo conocen porque estudiaron de este tema del control de la transcripción, los complejos activadores que permiten la ubicación adecuada de la ARN polimerasa y entonces la expresión de ese gen en cuestión. ¿Sí? Entonces, digamos, los modelos tienen sus diferencias, pero también tienen sus similitudes conceptuales. ¿Quiénes son? ¿Sí? ¿Quiénes son ligandos de estos receptores? Hay algunas cosas que son interesantes. Por un lado, los receptores de tipo 1 son los receptores para las hormonas esteroides, ¿sí? Así que tenemos receptores para estrógenos, progesterona, andrógenos, glucocorticoides y mineralocorticoides, ¿sí? Ya va a venir el tiempo para poder entender por qué, digamos, el mecanismo de acción de estos receptores tiene que ver con la expresión de genes. Y respecto de esto aprovecho ya para no olvidarme hacer una consideración. Reconocer que estos son ligandos liposolubles, tengan presente que los hormonas esteroides derivan del colesterol, no significa que estas hormonas no puedan interaccionar con otra familia de receptores. De hecho, muchos de los efectos de algunos de estos esteroides no clásicos
no se dan a través de digamos, estos receptores que regulan la expresión de genes, sino que se dan a través de receptores acoplados a proteína G, ¿sí? De eso por ahí hablamos en algún otro momento. Por ahora estamos con los efectos más clásicos, ¿sí? Entonces, nada, los principales esteroides, como es el estradiol para estrógenos, progesterona para progesterona, testo para andrógenos, cortisol en realidad para los glucocorticoides y aldosterona para los mineralocorticoides. Todos estos trabajan a través de los receptores de tipo 1, es decir que el receptor está bloqueado por las proteínas de choque térmico. Cuando el esteroide se une al receptor, se produce el desensamblaje de la proteína de choque térmico, se exponen los dominios de 1 al ADN, el receptor se dimeriza y se une a la región promotora, el elemento de respuesta correspondiente, para regular el proceso que tenga que regular. Por ejemplo, los estrógenos durante el ciclo de la mujer, una de las cosas que va a hacer a nivel del endometrio es aumentar la expresión de los receptores para progesterona, dado que en la segunda fase del ciclo la progesterona va a tener que actuar para poder controlar el proceso de la gestación si es que ocurre. Los receptores de tipo 2 quizás sean los receptores que uno no tenía en conocimiento, los anteriores eran bastante predecibles, y ahí tenemos, por ejemplo, receptores para hormonas tiroideas, a pesar de que las hormonas tiroideas en principio tienen un cierto carácter hidrosoluble, digamos, trabajan a través de receptores intracelulares y están regulando la expresión de genes, algo que en algún momento vamos a ver si lo podemos poner en acción. El receptor para el ácido retinoico. El ácido retinoico es una de las formas activas de la vitamina A. Quizá nosotros conocemos la forma más clásica de la vitamina A, que es el retinal, que es el que está asociado como grupo prostético a los procesos, a una proteína de los procesos de la visión. Bueno, el ácido retinoico es la forma en que la vitamina A desarrolla toda su actividad de control en la expresión de genes. Por eso vienen las cremas con vitamina A, para poder favorecer la epitelización y la regeneración del epitelio, ¿sí? El receptor retinoide X, el que yo le decía, este receptor retinoide X, el RXR, es el que forma parte como monómero de los dímeros de todos los demás receptores de tipo 2. A este se une también ácido retinoico. El receptor para vitamina D, ¿sí? en su forma activa, que es el 1,25 dihidroxivitamina D, ¿sí? El colecalciferol. Una familia de receptores súper importantes, que son estos receptores que fueron descubiertos no hace tanto tiempo a partir del uso de ciertos fármacos, ¿sí? Que son receptores para la activación de los proliferadores de los peroxisomas, ¿sí? Que utilizan como ligandos ácidos grasos, eicosanoides. Recuerden, los eicosanoides son derivados de ácidos grasos de 20 carbonos, ácido araquidónico, eicosapentanoico, y que participan de procesos muy variados, prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos, y fármacos actúan a través de estos receptores. En inmunología hablaremos también de esta familia de receptores. Yo quiero remarcar esto de los ácidos grasos, ¿sí? Porque cuando uno piensa en ácidos grasos puede estar pensando en no solamente en metabolitos propios de una célula, sino productos que uno ingiere a través de la dieta, y uno se pregunta, entonces, lo que como puede modificar la expresión de genes, porque si estos receptores modifican la expresión de genes, lo que como poder modificar la expresión de genes. Duda, inquietud para tener en consideración. Fíjense, acá hay una familia de receptores que llaman LXR. En este caso lo interesante es ver quiénes son sus ligandos, que son oxiesteroles y derivados del metabolismo del colesterol. Es decir que, digamos, durante el proceso de metabolización del colesterol
Hay intermediarios que pueden regular la expresión de genes a través de receptores específicos, ¿sí? Por lo tanto, digamos, esa vieja idea de no comer huevo porque te aumenta el colesterol empieza a perder un poco de sustento y fundamento, porque estamos viendo que el colesterol desde adentro puede hacer cosas mucho más potentes en tal caso. Después, fíjense, también interesante, hay otra familia de receptores que tienen como ligando los ácidos biliares, ¿sí? Digamos, reconociendo que la presencia de un receptor define un mecanismo de transducción de señales para poder generar una respuesta específica, hablar que los ácidos biliares son estímulo para un receptor es definir, digamos, un papel de los ácidos biliares mucho más importante de lo que a veces uno lee como emulsificantes de las grasas, de la dieta, etcétera, ¿sí? Hay toda una familia de receptores que yo no puse, se llaman huérfanos, etcétera, porque me parecía que con esto estábamos bastante bien en puesta de quiénes son los principales ligandos que trabajan a través de esta familia de receptores intracelulares. No sé si tenemos algo más para comentar. No, ya con esto me parece que estamos acá en cosa. La tengo Romina al lado, por eso estoy mirando. Nada, queríamos comentarles lugares donde pueden leer esto, porque la verdad es que es mucha información y si bien la clase fue clarísima para mí, por lo menos, van a necesitar leer y van a tener que repasar las cascadas y todo, así que como siempre recomendamos el Harper. El blanco sirve también, como siempre es más amigable para empezar a leer. Tienen que buscar el capítulo donde diga sistema endocrino, ¿sí? Pero tengan cuidado porque tienen que ir específicamente a los lugares donde haya transducción de señales, porque si empiezan a leer de síntesis de hormonas se van a ir para otro lado, ¿sí? Así que el Harper y el blanco están buenos para leer, pero vayan específicamente a las cascadas de traducción de señales y la clase de Gustavo los va a orientar completamente. Sí, todo lo que sea receptores. Cuando lean los subtítulos del capítulo, siempre busquen lo que sea receptor, ¿sí? Entonces van a ver que, digamos, son básicamente los mismos que pusimos acá en la clase, no hay prácticamente diferencias. Si llegan a encontrar diferencias con algunos esquemas, se darán cuenta que este es en el universo de estas señalizaciones, hay elecciones para múltiples, así que no se hagan demasiado problema en ese sentido. Y nada, focalícense específicamente en esta cosa de mecanismos de acción, ¿sí? Lo que nosotros llamamos, cuando hablamos de mecanismos de acción, lo que nosotros pretendemos es todos los eventos que involucren desde la unión del ligando al receptor hasta no la respuesta biológica, sino hasta la respuesta molecular. Esto que decíamos, por ejemplo, si hacemos un micro resumen de algunos eventos que observamos a lo largo de esta charla, fíjense que básicamente nos manejamos con cambios en los gradientes de la concentración de iones, eventos de fosforilación de proteínas, formación de complejos multiproteicos y regulación de la expresión de genes. No importa por dónde vayan, con qué tipo de modelo, fíjense que la naturaleza ha elegido como esos 4 o 5 fenómenos, de tal manera que cuando hablamos del mecanismo de acción, nosotros queremos poder acotarnos a esos eventos. Es decir, si yo llegué a una proteína quinasa A, lo que termino definiendo es, he logrado la fosforilación de proteínas. Eso es mecanismo de acción. Después tendremos tiempo para poner los ejemplos correspondientes y las respuestas correspondientes. Ahora estamos solamente mostrando, digamos, para poder entender cómo es este proceso de señalización, para después sí jugarnos y poner los extremos, que es quién es la señal y cómo es esa respuesta. Me olvidé, y creo que vale, cuando hablamos de receptores acoplados a proteínas GQ, no mencionamos ningún ligando de esos. Un ligando interesante para que sumen a lo que hemos dicho es adrenalina nuevamente a través de receptores alfa 1, es decir que la adrenalina la presentamos como una señal que puede unirse a 5 tipos más subtipos, pero nosotros nos quedamos con tipos de receptores: alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3. Todos los beta señalizan por la vía del AMP cíclico, los alfa 1 por la vía del calcio y los alfa 2
por GI, o sea, inhibiendo la vía del AMP cíclico. Y después por GQ van a encontrar otra enorme variedad de mediadores que van desde neurotransmisores, en fin, digamos, yo creo que lo mejor en este caso es, en la medida que van apareciendo, dándose cuenta de quiénes son y no saber ahora quiénes son todos los ligandos posibles, ¿sí? No sé si algo más. Pasos a seguir. Pasos a seguir. Bueno, los pasos a seguir es hacer los cuestionarios, tratando de responder en función del material que tienen, de que hayan escuchado un poco, digamos, esta clase. No tenemos, no nos han dado la posibilidad de que podamos tener algún tipo de intercambio, porque por ahora el aula virtual quedó, digamos, desactivada, y a pesar de que yo lo solicité no la han activado. Si nosotros pensamos que hay más material que les pueda llegar a servir, por supuesto que lo vamos a subir, digamos, al Drive, digamos, como parte del material, como otro material que hay. Si buscan por YouTube van a ver kilos de videitos con estos, digamos, con estas cosas. Yo no lo puse porque pensé que la clase íbamos a tener un poco de pizarrón, si no hubiera puesto algunos videitos que hay por ahí dando vuelta. Mírenlos, siempre con mucho reparo, porque a veces un video nos muestra algo, pero siempre con algún componente de que se tiene que ver bien, y en ese se tiene que ver bien, por ahí hay alguna secuencia que no es la adecuada, ¿sí? Entonces sigan las secuencias de los textos y miren el video como para tener una impresión visual de cómo están sucediendo estas cosas. Y no sabemos qué va a pasar la semana que viene respecto de si vamos a poder seguir grabando clases o no. En la medida que podamos seguir grabando clases o hacer este tipo de instrumento, no es una clase esto, pero este instrumento nosotros lo vamos a hacer. No tenemos muy en claro cómo hacer con los casos clínicos. Mi primer sugerencia es, como les decía en la nota que les puse, trabajemos un poco en función del cronograma. Por lo tanto, los casos clínicos todavía vienen un poquito más retrasados, pero traten de tomar estas cosas que yo les dije hoy como disparadores para el análisis de los casos clínicos, sobre todo para que uno tenga, digamos, una actividad extra para poder hacer, dado que no sabemos, digamos, cuándo nos vamos a volver a juntar. Respecto de enzimas séricas, con Romina estamos evaluando a ver qué hacer. No vemos que sea muy positivo que les contemos un power de enzimas séricas, pero lo pensamos en el fin de semana, lo vemos, y si es el caso, la semana que viene y podemos grabar, digamos, grabamos una clase, por lo menos dando algunas consideraciones, algunos tips, algunas cosas que puedan llegar a servir más allá del material escrito. A mí me mataron con las clases siguientes porque eran todas clases de pizarrón, así que voy a tener que pensar en hacer Power para cosas muy conceptuales, pero bueno, de última pondré algunas imágenes, cosas, y lo haremos de tipo charla, y nada, por lo menos esto es lo que tenemos para la semana que viene. La semana que viene, si nos conectamos de nuevo a través de una clase de estas, seguiremos informando. Así que nada, quédense en casa, lávense las manos, cuídense, ¿sí? Si te cuidas vos, nos cuidamos todos. Cuidamos todos. Bueno, gente, placer. Éxitos.